secretario va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos. Primero, un reemplazo. Don Jaime Mulet reemplazará en esta sesión a la diputada doña Carol Cariola. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia confirma la asistencia para el primer proyecto en tabla de la ministra doña Macarena Lobos. El Ministerio del Interior, invitado al mismo proyecto, se excusa por temas de agenda. Correo electrónico de la Defensoría Nacional. La señora defensora se excusa de asistir, pero envía en su representación para el segundo proyecto de reclutamiento. Envía a la señora Verónica Encina, porque compromiso impostergable agendado. Perdón, la señora Verónica Encina, que es la defensora nacional, envía a don Leonardo Moreno Holman en su representación por temas agendados previamente. No pudo venir ella directamente. Don Leonardo Moreno estará online. Tenemos también excusa del señor fiscal nacional, que fue invitado para los efectos del segundo proyecto, que es reclutamiento de menores, pero asiste en su representación y en forma telemática don Samuel Malamud, abogado asesor de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. La Fundación Jaime de Guzmán, para el primer proyecto en tabla, confirmó la asistencia del señor Claudio Arqueros por la fundación ya me referida, que vendría a ser el último expositor que va quedando presidente para este proyecto. Correo electrónico por el cual el profesor señor Eugenio García Huidobro se excusa de no poder asistir para este proyecto, para el primer proyecto en tabla. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma e informa que la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés Camus, asistirá a la sesión del día de hoy, ¿no? Y en relación con el tercer proyecto, modificaciones a responsabilidad penal adolescente. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido al reclutamiento de menores para la comisión de delitos por asociaciones criminales en Chile, conforme a la normativa chilena y a la legislación extranjera que entiendo está fotocopiado. Sí. Y se repartirá a todos los integrantes de la comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Mulet. Sí, presidente. Buenas tardes. Escuchaba al señor secretario que la persona de la Fundación Jaime Guzmán sería la última citada para ver el proyecto que está en tabla en el número 1. Y yo quería proponer que venga a esta comisión, si es posible, Eduardo Zafirios, abogado, cientista político, experto en el tema electoral también, para que él ha escrito mucho sobre el sistema electoral y sobre la fragmentación política, y creo que sería interesante. Hasta ahora he escuchado solo más bien gente que defienden la posición del proyecto. Zafirio tiene una posición que no sé si discrepa, pero distinta, más bien que apunta hacia otros aspectos también del sistema político. Creo que es importante oírlos también por esta comisión. Gracias, diputado Mulet. Lamentablemente me señaló el secretario que esta comisión tomó un acuerdo en orden a no invitar más expositores y por consiguiente estaríamos imposibilitados de eso, sin perjuicio de que el señor Zafirio, quien corresponde, nos pueda enviar esos antecedentes por escrito a la comisión y la secretaría lo va a distribuir entre todos los diputados, si le parece. Diputado Mulet. De todas maneras, pido la unanimidad de la comisión si es que hay acuerdo para revertir ese acuerdo e invitar al señor Zafirio. No hay acuerdo para invitar al señor Zafirio. Ok, gracias, presidente. Entonces, la presentación número 270 se dio citada con el propósito de destinar la primera hora posterior a la cuenta a continuar la tramitación en segundo trámite constitucional del proyecto refundido de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral, boletín número 17.253-07, 16.820-07, 17.298-07, y se ha invitado para estos efectos al ministro del Interior, la señora ministra secretaria general de la Presidencia, que nos acompaña en esta sesión, y además se invitó, pero se excusaron debidamente algunos profesores, y solo nos acompaña un representante de la Fundación Jaime Guzmán, que es El señor Claudio Arqueros, para que nos exponga respecto a esta materia. Don Claudio, tiene usted la palabra, 10 minutos de exposición. Muchas gracias, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a toda la comisión. Mi nombre, como acaba de señalar, es Claudio Arqueros. Tengo, debo decirlo, formación filosófica, y mi acercamiento por eso mismo a este proyecto pretende abarcar problemas culturales, políticos, que van más allá de nuestro sistema político mismo, aun cuando, a mi juicio, este proyecto es una oportunidad para avanzar
en esos problemas, por eso es que me voy a referir a él, muy breve, en el tiempo que se me ha asignado. Bueno, nuestro país ha retrocedido y a juicio propio, dicho retroceso se ha agudizado desde 2019, de una forma sociopolítica integral, si usted quiere, ¿no? Atravesamos 2 ciclos constitucionales fallidos y todos los impactos que aquello pudo implicar. A nivel cotidiano, al recorrer nuestras calles, nos sentimos más inseguros y en muchos lugares se observa aún las huellas implacables del llamado estallido del 18 de octubre. Tenemos problemas en dimensiones de diagnóstico y solución, de empleo, migración, inversión, y a pocos meses de una elección presidencial y parlamentaria, aún se debate sobre el derecho a voto de residentes extranjeros, por ejemplo. Nuestro sistema político y la discusión sobre posibles y o necesarias reformas que requiere es parte de este paisaje. Es más, cada uno de los problemas que acabo de describir, o al menos señalar, ¿no?, se deben discutir y encontrar solución al interior del imaginario y condiciones que genera nuestro sistema político. Y este, más allá de la fragmentación de la que muchos hablamos, se encuentra a juicio propio dañado. Este año se traduce en un Parlamento que ha ido perdiendo prestigio y respaldo ciudadano a la vez que desde su interior han crecido voces que no hacen más que contribuir con la lentitud, radicalización, ofertas poco responsables como la que se están discutiendo ahora, eliminación de la UEF, etcétera, como fueron los retiros de fondos previsionales, o obstrucción de soluciones urgentes, ¿no? Seguridad, por ejemplo, ley de inteligencia y la RUF, que requieren del éxito de la tramitación de los proyectos de ley. Pero por sobre todo este paisaje ha profundizado, a mi juicio, el perjuicio hacia los partidos políticos que tienen participación en el Parlamento, tanto porque decaen en el cumplimiento de su rol representativo y canalizador de las demandas ciudadanas, como también por la debilidad que le provocan los díscolos que han ido apareciendo, pues, por las posibilidades que el sistema mismo les ha permitido, después de ser elegido bajo el apoyo de los andamiajes partidarios de sus estructuras, digo, ¿no?, abandonan sus militancias y votos, y sus votos, quiero decir, los negocian en virtud de sus propios intereses. En nada contribuye a nuestra democracia, a juicio propio, el tener partidos que pierden parlamentarios y que sirven de trampolín para caudillos. Es cierto, y estamos de acuerdo, en que la ley, en que hay que fortalecerlo, me refiero a los partidos, ¿no? Esto debe traducirse en el cese del escaño del parlamentario que renuncia al partido político al cual declaró su candidatura, pues al votar por cierto candidato la ciudadanía debe tener claro, y esto habría que buscar una forma de potenciarlo, ¿no?, que pertenece a un partido y que eso tiene consecuencias más allá que simplemente ser una vitrina, ¿no? En la misma dirección nos parece que va en la dirección correcta el que no se considere procedente la declaración de listas integradas por independientes nada más. La responsabilidad de los partidos políticos con sus votantes, militantes y la opinión pública, tanto cuando gobiernan o participando en el Congreso como oposición, son razón suficiente, a mi juicio, para distinguirlos de listas que, en su calidad de independientes, no se comparan en dichas obligaciones, como fue el caso, por ejemplo, del señor Báez, la lista del pueblo, en la convención, etc. A esto habría que agregar que algunos partidos políticos carecen de arraigo en la tradición republicana nacional o parlamentarios que fueron electos con muy pocos votos, ¿sí?, y buscan apelar a un nicho muy reducido. Esto genera pocos incentivos para concretar vastos acuerdos. Sin embargo, logran suficientes escaños como para volverse indispensables para aprobar los proyectos de ley y, por tanto, tienen un poder mucho más grande que el porcentaje de votos que obtuvieron o la cantidad de intereses que representan. Además, no suelen ser una fuerza cohesionada o que ha logrado integrarse a conglomerados más estables, por lo que no se sabe cómo votará. En suma, son actores difíciles de predecir, pero que actúan como bisagras a la hora de votar. Así, unos pocos votantes acaban por tener en vilo la aprobación de importantes proyectos de ley, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del Partido Nacional Libertario, lo que ocurría con el Partido de la Gente, si podría ser un ejemplo, ¿no? Así que compartimos la importancia del impacto positivo que puede tener colocar un umbral, en este caso de un 5% a futuro o 4% en la siguiente elección, que permita que solo los partidos que superen un determinado porcentaje de votación puedan acceder al Congreso. El mejoramiento de nuestro sistema político requiere imperativamente de una reforma estable y con miras a largo plazo,
lo cual debe traducirse en la capacidad de retirar las posibilidades y espacios a los actores y partidos bisagras y de generar condiciones que empujen a la moderación y con ello a buenos y sólidos acuerdos. Con todo, la sana convivencia política no se reduce a un problema estrictamente de sistema, a mi juicio. Requerimos crear un ambiente que propicie una cultura política que dé estabilidad y progreso para como un trabajo fundamental, ¿no? En medio de la agenda de retorno a nuestra democracia, como lo fue, digamos, ¿no? En ese momento. A raíz de nuestros problemas sociopolíticos en el cual se inserta nuestro sistema político, estoy completamente de acuerdo, es que hemos dejado de entendernos. Y aquello, si quisiéramos ir a rastrear los primeros acontecimientos en nuestro foro público, responde, en mi opinión, a que por allá, por el 2011, empezó a socavarse y luego ya caerse definitivamente la teoría de la gobernabilidad que existía desde el retorno a la democracia del año 90. Dichos esfuerzos por romper los consensos que permitieron gobernabilidad en nuestro país se radicalizaron en 2019 y se expresaron como tal en la forma y fondo de la mayoría que integró la Convención Constitucional y su proyecto. Chile hoy no cuenta con un proyecto país consensuado que haga de los acuerdos un medio para un mismo propósito. Así también la validación implícita y explícita de la violencia para alcanzar los horizontes refundacionales que todos conocimos estos últimos años han sido un factor medular también de desestabilización a nuestro sistema democrático. Hemos conocido de todos los esfuerzos por dañar el principio de autoridad que hoy, queriendo convertir la necesidad en virtud, se intentan olvidar en sus efectos a través de ciertas políticas públicas como el Ministerio de Seguridad, no sé, aumento de recursos a los policías, que como sabemos no han logrado mover la aguja definitivamente ni revertir el estancamiento ni los problemas que tiene nuestro país. Entonces nuestra crisis es profunda. Es sabido que al retorno a la democracia en 1991, nuestro sistema político también contaba con al menos 20 partidos. Aún así, es recordado ese inicio de periodo, ¿no? ¿Cierto? Como la democracia lo acuerda. Es más, como señaló en su momento un estudio del CEP, si se aplicara la idea del umbral del 5%, que en su momento planteó la comisión de expertos, el Congreso contaría con 10 partidos, la UDI, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, Partido Socialista, Convergencia Social, Revolución Democrática, el Partido Comunista, el Partido Republicano y el Partido de la Gente. En el escenario actual, si consideramos solo el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Republicano, la diferencia insalvable entre los proyectos país de dichos partidos y en sus respectivos bloques, permítame decirlo, presidente, tampoco resolverían nuestros problemas de gobernabilidad, polarización y fragmentación. No está en nuestro horizonte volver a revivir la concertación ni el sistema binominal, que bien ayudó a lograr un mejor momento sociopolítico en nuestra historia. Más bien nuestra intención es dar cuenta, la mía digo, ¿no?, de que enmendar nuestro camino político requiere no solo cambiar nuestro sistema político, que es importante, por cierto, sino además y principalmente, a juicio propio, necesitamos un cambio de cultura política, lo cual supone un consenso sobre los valores que vamos a defender, lo que implica un acuerdo de proyecto país y aislar sin ningún resquicio aquellos elementos, aquellas ideas, ¿no?, que finalmente terminan dañando y que han terminado dañando nuestra convivencia democrática. Eso es, señor presidente, muchas gracias. He ocupado los 8 minutos que me han señalado con el cual contaba. Muy amable. Muchas gracias, don Claudio. Se ofrece la palabra, diputado Mulet. Don Jaime. Gracias, presidente. Muchas gracias. Preguntarle al señor Arquero, él hace algunas afirmaciones que a mi juicio son erróneas, ¿no?, a propósito de la fragmentación. Señala, por ejemplo, que parte de la justificación que hace tiene que ver con obstrucción a proyectos de ley. Puso, por ejemplo, el término unidad de fomento, uno de los ejemplos que citó, entre otros, el que logré anotar. ¿Por qué digo eso? Porque la impresión que tengo yo y la práctica me lo indica que más bien la fragmentación, por lo menos que ha ocurrido durante el último tiempo en el Parlamento o durante los 3 últimos gobiernos, no tiene que ver necesariamente con el número de partidos, sino que tiene que ver con lo que pasa dentro de los partidos. De hecho, los ejemplos que coloca usted son del Partido Socialista, uno de ellos, el de término del OEF, que usted acaba de citar, que está fresquito, digamos, es de esta semana que pasó. Y precisamente uno de los partidos más grandes, no de los más chicos. De manera que pensar que eliminando a través de un índice o de un umbral el número de partidos, usted va a evitar la fragmentación, creo que es una afirmación que no se puede hacer con tanta facilidad.
Efectivamente puede tener menos partidos, pero no tener menos fragmentación necesariamente. La fragmentación tiene que ver con una serie de fenómenos. Uno podría ser el número de partidos, pero tiene que ver también con el sistema electoral. Un sistema electoral sin pacto permite, y el sistema chileno antes del 73 tenía 6, 7 partidos, y no se permitían los pactos, y permite fundamentar o el voto orientarlo más bien hacia razones ideológicas, un voto más consciente, más que un voto más oportunista. Y eso lo han planteado varios autores, en la necesidad, si usted quiere disminuir el número de partidos, ir por otros caminos, por otras vertientes, y no necesariamente la del umbral. De manera que creo que hay ahí una afirmación que no puede ser tan general afirmarla. Es más complejo que eso. Ojalá fuera así. Si fuera así, sería interesante abordarlo, pero el tema es más complejo. La consulta directa, más allá de la afirmación. ¿Usted cree que este proyecto, el umbral, es compatible con el proyecto de cerrar o prácticamente complicar la existencia de partidos en el origen que está en el Senado hoy día planteado por el Ejecutivo, en orden a duplicar, que se traduce en cuadruplicar el número de firmas y más que triplicar el número de regiones para que un partido parta? O sea, eso es poner una barrera de entrada o complicar formar un partido político. ¿Es compatible con poner un umbral? O sea, cerrar la entrada, complicar la entrada y también poner un umbral para mantener la subsistencia. ¿Cuál es mi preocupación? Creo que si usted cierra el sistema de partidos como se pretende hacer por algunos en este país, lo que va a hacer en definitiva es mandar a la gente a la calle, o sea, va a alterar el sistema político. Los partidos políticos siempre tienen que estar desafiados. Si usted quiere cerrar el sistema de partidos, eso es lo más parecido a una dictadura. Deben haber oportunidades de formar partidos y desafiar a quienes están en el poder. Entonces, este proyecto de ley con el proyecto de reforma que vemos hoy día, ¿cuál es su opinión, digamos? ¿Usted cree que las dos cosas son compatibles? Esa es la consulta. Muchas gracias. Un momentito, don Claudio, vamos a terminar una ronda de preguntas. Tiene la palabra el diputado Ilavaca, luego el diputado González. Sí. Presidente, independientemente de que no comparto el análisis filosófico que desarrolla el señor Arquero, sí comparto algunas de las líneas que plantea en su proceso de discusión. Y yo creo que efectivamente hoy día Chile requiere una reforma efectiva del sistema político electoral. Yo soy de aquellos que efectivamente creo que debemos modernizar este sistema. Pero tengo dos cuestionamientos respecto al proyecto, porque uno debe debatir lo que tiene sobre la mesa y el proyecto. Entonces, compartiendo esas líneas de reflexión del señor Arquero, yo me pregunto, primero, ¿es el momento hoy día, a 3 meses de la elección, cuando tenemos que discutir, cuando generalmente a tan poco plazo de una elección se contaminan las discusiones legislativas por otros intereses? Y dos, ¿va a generar ese cambio profundo que requiere hoy día nuestro sistema político el establecer las 3 normas básicas que trae este proyecto de ley? Son 3 cosas súper simples. Una que reitera algo que existe, que dice relación con el proceso de redistritaje respecto al Consejo Directivo del Servicio Electoral, norma que en lo particular creo que es absolutamente innecesaria. La siguiente norma que establece el límite del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Y después una norma que nos invita a que si es que algún diputado, senador electo renuncia a su partido o a la bancada, pierde su cupo, pierde su escaño. Esa es la gran reforma que en definitiva va a cambiar nuestro sistema político. Yo soy de aquellos que creen que no. Algunos me han dicho, no, es que este es el primer paso para desarrollar ese cambio más profundo y es que esto va a ayudar. Yo tengo mis serias dudas y de todas las exposiciones que hemos escuchado, presidente, todos han dicho que pareciera que esta es la gran reforma. Yo estoy seguro que si tomamos esta decisión vamos a sepultar cualquier posibilidad de reforma profunda. Yo tengo una gran crítica a cómo funcionan los partidos políticos, todos los partidos políticos, que son máquinas electorales internas de alianzas donde no existe en su gran mayoría una profunda decisión ideológica que los una con propuestas y programas claros a la ciudadanía, sino que se transforma en meras máquinas de poder, donde ciertos sectores se alían con otros, se toman la dirección de los partidos y toman las decisiones que quieren. Y lo administran a su gusto, de izquierdas y de derechas. Ya no es una crítica en particular a algún sector político.
Entonces, yo creo que tenemos un problema más profundo, que dice relación con nuestro sistema de partidos políticos y es el sistema político en general y de la mano, claramente, los problemas del sistema electoral que de manera bastante pobre este proyecto intenta abordar. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputado González. Muchas gracias, presidente. Este proyecto ofrece, que viene del Senado, ofrece terminar con la fragmentación. Y como dije la semana pasada, con palabras del periodista Fernando Paulsen, rasca donde no pica, porque quiere resolverlo como si el problema estuviera en la elección. O sea, pone un umbral del 5%, dejando teóricamente algunos partidos fuera, y eso eliminaría la fragmentación. Y lo que hemos visto, por ejemplo en el caso de la UDI, es que se comporta como una muñeca rusa, en donde uno levanta la muñeca y aparece el Partido Republicano, luego levantamos el Partido Republicano y aparece el Partido Nacional Libertario, y no es por desearles mal, pero muy probablemente desde ahí va a salir otro partido más. Y todo eso en un periodo parlamentario. Entonces el problema no está en la elección, en el umbral que se le puso a la UDI, u otros partidos que también se han ido fragmentando. Incluso la fragmentación está en partidos que han convergido, como el mismo Frente Amplio. Uno puede decir hay dispersión cuando no toda la bancada vota lo mismo. Entonces la fragmentación y el umbral electoral no cuadran, presidente. Eso es lo primero. Y lo segundo, una pregunta que hice la semana pasada y que ningún expositor, ningún académico lo ha podido señalar. Tampoco se pudo responder la semana pasada porque no estaba conectado el expositor. Sobre el único punto en donde este proyecto sí pudiera estar corrigiendo la fragmentación, que es en la renuncia. Si se renuncia al partido, renuncia al escaño. Y ahí evidentemente una medida de orden que permitiría evitar la fragmentación. Pero tiene un problema que ataca uno de los tres pilares por los cuales se protege el ejercicio parlamentario. Que esa especie de privilegio que la gente piensa que en realidad no son privilegios, en donde está la inviolabilidad por las declaraciones que emitimos en las salas y las comisiones, está el hecho también de que los parlamentarios no podemos ser arrestados, salvo delito flagrante, para que nadie nos ataje y no podamos llegar a votar, ¿no? Es para eso esa norma. Y la tercera, que es una norma para evitar la coerción, el chantaje, la extorsión, que es que el cargo es irrenunciable. Entonces, por esta medida, y esa es una pregunta también, ¿qué le parece al académico que expuso? No es una renuncia indirecta. O sea, ¿pudiera algún parlamentario ser coercionado para renunciar? Y sería muy fácil, porque renunciaría al partido y renuncia al escaño. Y se pierde la irrenunciabilidad del cargo, que por algo está ahí. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al expositor, también a la señora subsecretaria. ¿Está bien, cierto? Sí. Quiero primero... Ministra, perdón, por eso que le pido disculpas, señora ministra. La historia, la historia reciente. Quiero plantear lo siguiente, presidente. Nosotros hemos sido críticos respecto a esta propuesta de reforma planteada por el gobierno. Y particularmente porque, si bien compartimos el diagnóstico, la propuesta del Senado, pero que de alguna manera el gobierno ha respaldado, que es... Pero ahí el gobierno podrá aclarar después. Pero... Presidente, gracias. Bueno, voy a hablar de la propuesta del Senado, entonces, para la tranquilidad de los diputados del Partido Socialista. Presidente, particularmente porque, si bien compartimos el diagnóstico, que efectivamente tenemos fragmentación y eso genera problemas en la administración de los gobiernos, la gobernabilidad, sacar adelante reformas, que es lo que siempre se plantea, también hemos dicho que esto no se arregla por la fuerza,
Es decir, aquí no podemos poner una medida de fuerza para poder, entre comillas, hacer una reforma al sistema político. Yo he sido bien claro en esto y creo que esto no es una reforma al sistema político, esto es una reforma que crea la partidocracia. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que revisar finalmente qué es lo que estamos discutiendo, porque si estamos hablando de una reforma al sistema político, lo más lógico, presidente, es que, y aquí aprovecho de consultarle a nuestro expositor, ¿no es más lógico que pudiéramos primero revisar el funcionamiento de los partidos políticos, que es algo que ha dicho recién el diputado Ilavaca por su intermedio, presidente? Yo comparto plenamente la opinión que tiene el diputado Ilavaca respecto de cómo operan hoy día los partidos políticos. Resulta que además esto fortalece todo lo que tiene que ver con las órdenes de partido. Y mire, yo que tengo experiencia, porque renuncié a un partido de toda la vida, de la democracia cristiana, como incumbente, resulta que se cuestiona cuando un parlamentario incumple una orden de partido. Pero cuando el partido completo no, de alguna manera, falta a sus propios principios, no hay ningún cuestionamiento. O sea, no voy a poner ejemplos para no generar un debate, digamos, paralelo, pero creo que hay que revisar cómo están funcionando los partidos políticos, los niveles de democracia al interior de los partidos políticos que yo creo que están absolutamente cuestionados. Es decir, un grupo de dirigentes que se toman un partido y que imponen su criterio, o sea, eso evita la posibilidad de expresión democrática y queda capturado los partidos políticos por pequeños grupos de poder. Eso es lo que pasa al interior de los partidos, sobre todo los partidos más grandes, con más tradición. Eso ocurre en los consejos nacionales. Presidente, yo quisiera también preguntarle al expositor, ¿cómo explicamos finalmente que un parlamentario, por ejemplo, que sea electo con mayoría de votos en su distrito o circunscripción, quede fuera del Parlamento porque su partido no alcanzó el umbral o porque su partido no alcanzó 8 parlamentarios? ¿Cómo explicamos eso a la ciudadanía? Eso me parece absolutamente antidemocrático. O sea, si queremos fortalecer el sistema político, si queremos fortalecer los espacios democráticos, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que un parlamentario que sacó más votos en su distrito o circunscripción quedó fuera del Parlamento porque el partido no alcanzó el umbral o la cantidad de parlamentarios? Yo, presidente, reitero que es peligroso avanzar en esta propuesta de reforma y quisiera preguntarle al expositor que nos pudiera dar su opinión respecto de esto. Primero, ¿cómo explica, digamos, que un parlamentario ganando quede fuera? Y si no es necesario, mejor antes revisar el funcionamiento democrático al interior de los partidos políticos. Le ofrezco la palabra a don Claudio para que se haga cargo de las consultas. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero, decir por su venia, señor presidente, que a lo que yo me refería como ejemplo respecto a la UEF es que a propuestas como la eliminación de la UEF es que nuestro sistema político es parte del paisaje, digamos, de los problemas que nosotros tenemos y que cada uno de los problemas deben encontrar solución dentro del imaginario de nuestro sistema político. Y lo que ha ocurrido es que nuestro Parlamento, que es parte de este, ¿no? ha ido perdiendo prestigio, ¿no? Ya no ha ocurrido, yo puse ejemplos, ¿no? Ofertas poco responsables, o obstrucciones, y entre las ofertas poco responsables, las obstrucciones, en fin, puse este ejemplo, ¿no? No tenía que ver con otra cosa más que con esa. Respecto a la compatibilidad, sí, claro que es compatible, ¿no? A mi juicio es compatible lo del 5% y los requisitos para fundar partido. Respecto del problema de habilitar una vía de renuncia indirecta, yo entiendo ya que el Tribunal Constitucional quedó con facultades para poder revisar la renuncia, ¿no? Por lo que debería haber una forma de evitar el fraude a renuncia, o el fraude o renuncia, me refiero, no indirecta. En cuanto a las órdenes de partido, porque fueron varias las preguntas, ¿no? Yo creo que más que las órdenes de partido, yo creo que si queremos fortalecer a los partidos políticos, señor presidente, se podrían explorar nuevas fórmulas u otras fórmulas, como por ejemplo
el reposicionamiento efectivo, digo, ¿no? Con poder de ley, con poder concreto de lo que son los principios de los partidos, más que las órdenes de partido, a mi opinión, ¿no? Es decir, para que no venga un grupo contingente, ¿no? O en un determinado contexto y pueda tomarse la estructura del partido y a partir de ahí dirigir, como alguien señalaba, ¿no? Y generar obligaciones que pueden ser arbitrarias. A mí me parece que lo más coherente sería, ¿no? El hecho de revalorizar, ¿no? Concretamente, con poder, ¿cierto?, la consistencia con los principios de los partidos, que es una cuestión que también se ha ido alejando en el paisaje y que a mi juicio es clave para efecto lo que es la diferencia entre pertenecer a un partido o ser independiente, digamos, ¿no? Y de otro lado, para efectos de lo último que se me cuestiona, se me preguntó, yo creo que las reglas del juego en la democracia siempre tienen intenciones, ¿no? Siempre intenciones para efectos de lo que es el 5%, lo que puede llegar a alcanzar un diputado, si no es parte de su umbral, aún hubiese alcanzado un buen porcentaje. Hoy día nosotros tenemos un problema y frente a ese problema hay que dirigir con las reglas del juego nuestro sistema político hacia un lugar y hay que intencionarlo al respecto y siempre aquello va a implicar discusiones, diferencias y esas intenciones, como digo yo, tienen ciertos sesgos, ¿no? Pero son parte de las reglas del juego y yo creo que la ciudadanía lo puede entender perfectamente como en su momento se han hecho con otras reglas. Sin embargo, yo quiero insistir en esto. Yo creo que es importante una reforma al sistema político, pero no creo que solamente que esto esté condicionado por la cantidad de partidos que hay aquí, ¿no? Como yo dije hace un tiempo, como dije hace un momento cuando partí mi exposición, cuando Chile volvió a la democracia, la pura concertación tenía 20 partidos, no todos tenían representación parlamentaria, pero había una gran diferencia, ¿no? En total habían como 20 partidos, pero no con representación parlamentaria. Pero había un consenso país. Lo que nosotros perdimos fue eso. Lo que Chile ha perdido fue eso. Lo que muestra los dos procesos constitucionales que Chile perdió, por el que Chile pasó, quiero decir, bueno, también perdimos tiempo. Es que no hay un proyecto país. Nosotros perdimos eso. Y es más, como yo colocaba el ejemplo hace un rato, si se redujeran con el umbral, ¿no?, los partidos, igual tendríamos de un lado, no sé, el Partido Republicano, y de otro lado tendríamos el Frente Amplio, el Partido Comunista, y cuando nosotros miramos los proyectos políticos presidentes de esos partidos que pertenecen a diferentes coaliciones, ¿no?, nos damos cuenta, al menos hasta lo que nos ha mostrado hasta ahora, que son proyectos absolutamente irreconciliables. Entonces nosotros tenemos un problema de sistema que hay que mejorar, que hay que ayudar, que hay que intencionarlo, y al intencionarlo, como yo decía, se toman decisiones y hay que asumirse estas reglas que en algún momento pueden parecer más justas o menos justas, pero es lo que ocurre en todos los sistemas, ¿no? Uno puede mirar otros sistemas y se va a dar cuenta y puede hacer críticas al respecto, ¿no? Y se ha hablado bastante, en fin, cuando uno mira elecciones en otros países. Pero nuestro problema, finalmente, a mi juicio, es un problema de cultura política más que un sistema político, un problema de sistema político. Eso es lo que yo quería transmitir hoy día e invitar a la reflexión en mi condición académica, señor presidente, y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, don Claudio. Diputada Giles, luego el diputado Ilavaca. Diputado Mulet. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Presidente, saludo a todo el mundo, al Ejecutivo, a los colegas, a los invitados. Pregunto, como acabo de llegar, también por su intermedio, presidente, ¿bajo qué pretexto el señor presidente de esta comisión, señor Alessandri, nos deja a nosotros enchufados con este proyecto antidemocrático y él está de vacaciones, con licencia? ¿Por qué razón no está aquí? Y cita una sesión especial para incrustarnos esta molestia y él ni siquiera da la cara. Es lo primero que quiero preguntarle por su intermedio. Lo segundo, el señor, que entiendo que representa a la Fundación Jaime Guzmán. Yo no sé muy bien ya a estas alturas a quién representa Jaime Guzmán, porque justamente a propósito de este proyecto, en que se supone que se intenta combatir lo que llaman la fragmentación, que en mis términos sería la aparición de nuevas fuerzas políticas, de nuevas ideas en el marco de la democracia.
La verdad es que la Fundación Jaime Guzmán ha sido la cuna de la más enorme fragmentación que tenemos en el Congreso en el último tiempo. O sea, a partir de la UDI tenemos 4 partidos políticos hoy día, o sea, la fragmentación es enorme. A partir de la UDI tenemos primero a republicanos, después a socialcristianos en una decisión, y después tenemos a nacional libertario, y seguramente vendrán muchos más, porque la UDI está a más o menos a un promedio de un parlamentario que se le va por semana, ¿ya? Entonces, tenemos ahí probablemente la mayor fragmentación, que es esto tan peligroso, tan terrible para el sistema democrático. Yo a estas alturas de verdad no sé de quién es Jaime Guzmán, de cuál de todos estos, me imagino que de todos un pedazo, ¿ah? Estará una pierna de Jaime Guzmán en Social Cristiano, un pedazo de cabeza, de cerebro en la UDI, no, ¿ya? Entonces, me gustaría saber cuál es la reflexión de este señor, de este caballero que tenemos invitado, respecto de su propia fragmentación, porque es frecuente en los intelectuales orgánicos en general, no solo de la derecha, que ven los problemas en todas partes menos en la punta de su propia nariz, para citar un órgano de referencia posible. Así que le preguntaría al caballero sobre la mayor fragmentación política en una orgánica, cuál es su opinión, cuál es su reflexión, cuál ha sido el desarrollo de su pensamiento respecto de este desangre o desarrollo fragmentario de una fuerza política que es la UDI. Gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra al diputado Molet y luego al diputado Calisto. Yo reiterar que no estoy de acuerdo con las afirmaciones, señor Arquero, pero quiero insistir en una cosa, si él nos puede dar su opinión, como mecanismo para evitar la fragmentación y promover el voto más ideológico. ¿Qué opina de eliminar los pactos electorales? Que es una manera de hacer votar a las personas por un partido, digamos, y por lo que representa ese partido, evitando los pactos, que en el fondo es la sumatoria muchas veces de peras con manzanas para repartirse el país y obtener parlamentarios. Creo que lo lógico es el voto ideológico, que se vote por principios, por doctrina. Esa es la pregunta, y no entrar en esta suerte de reformas que en el fondo evita la competencia. En el fondo esta no pasaría a la Fiscalía Nacional Económica ni al Tribunal de la Libre Competencia, esta reforma. Creo que caería ahí, digamos, si es que se pudiera. Muchas gracias, diputado Molet, diputado Calisto y luego diputada Morales. Sí, presidente, mire, solamente como precisión, porque mi intervención anterior, y aprovechando que está la señora ministra, sería bueno que nos pudiera aclarar la posición formal del gobierno, porque esta es una reforma constitucional que viene del Senado, efectivamente, como se señalaba, pero que conversa también con el boletín 17.640, un mensaje del gobierno que aborda los temas de gobernabilidad y representatividad del sistema político y que regula los partidos políticos respecto de su conformación, así como también regula los comités parlamentarios y otros elementos. O sea, claro, busca, en definitiva, este es un proyecto que conversa. Este proyecto que presenta el gobierno conversa con el proyecto de reforma constitucional que presentan los senadores y que estamos discutiendo acá. Entonces, yo reitero sobre los problemas de representación y democracia que yo creo que están cuestionados en estas propuestas que se pretenden. Y ahí quisiera que el señor Jorquera también nos pudiera, por ejemplo, delante me decían que ponga un ejemplo, voy a poner un ejemplo que ocurrió en nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de la Democracia Cristiana, que fue un partido donde yo pertenecí gran parte de mi vida. Nunca se cuestionó a ningún parlamentario que haya votado a favor del aborto en 3 causales. No quiero referirme al tema puntual si estamos a favor o en contra, pero el partido institucionalmente en su congreso ideológico, el 5º Congreso, definió que la vida se defendía desde la concepción hasta la muerte natural. Les pongo un ejemplo. Y resulta que ningún parlamentario fue sancionado por esa determinación. Pero Adolfo Saldívar lo expulsan de la Democracia Cristiana por votar en contra los recursos para el Transantiago, que todos sabíamos que era un desastre de sistema. Lo expulsan del partido. Entonces, a mí me parece que es preocupante los elementos de partidocracia que se plantean tanto en la reforma de los senadores como también
respecto a la propuesta del gobierno que conversa evidentemente con esta iniciativa. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputada Morales. Ahora sí, gracias, presidente. Sobre la presentación, agradecerle, pero quisiera hacer dos preguntas. Dividir los dos temas que hoy día contempla dos de los tres temas importantes que contempla la reforma constitucional, para ver si es posible que el invitado nos dé su opinión. Primero, si le parece adecuado que en el caso que el electo, la persona, el candidato electo no logre, su partido no logre el 5%, sus votos se repartan a los otros candidatos del pacto. ¿Y qué pasaría ahí con el financiamiento que viene asociado cuando uno es electo como parlamentario para esos partidos? Porque creo que ahí hay algo que, más allá de que yo no estoy de acuerdo con el umbral, también la forma en que esos votos se distribuyen después a mí no me hace mucho sentido. Y lo segundo, que yo distinguiría el funcionamiento del umbral con el tema de las órdenes de partido, que es lo que se refería anteriormente el diputado Calisto por su intermedio. Porque lo que él expresa, el caso del senador Saldívar, es efectivamente, ex senador Saldívar, preocupante. Y para eso entiendo que la propuesta de la indicación de las órdenes de partido, que entiendo se agregó por parte del Ejecutivo y que también era contemplada en los proyectos de reforma constitucionales que presentamos como Frente Amplio, era que ese tipo de decisiones puedan ser revisadas por el Tricel. Si existe en eso experiencia internacional, cómo opera en otros países, si es una anomalía o no, contar con las órdenes de partido, que me imagino en esto nosotros nos guiamos por experiencia internacional, son muy reducidas y siempre son revisadas por un tribunal especial. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Morales. Don Claudio, si fuera tan amable, de hacerse cargo de las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Para ir finalizando, yo creo que los problemas que tiene, o sea, todo sistema político requiere representatividad, pero también gobernabilidad. Nosotros tenemos ese problema, ¿no? Y si bien tenemos un problema de proyecto país que yo describí antes que llegara la diputada Giles, ¿no? También tenemos problemas, proyectos en los propios sectores, y eso está claramente al menos descrito. Creo que mencioné ejemplos como el Partido Nacional Libertario, en fin, eso es un lío. Las causas de aquello yo creo que no vienen al caso para la explicación o contribución a las ideas de este proyecto, pero ciertamente que son parte de ese paisaje, ¿no? Hemos perdido ese consenso, ese proyecto país. Yo creo que la reforma contribuye, pero tiene un problema de cultura política y de la cual yo me hice cargo. Pero para efectos de la pregunta, no, yo creo que tanto representatividad como gobernabilidad, y en este caso es gobernabilidad, parte de nuestro problema. Yo creo que, y en ese sentido, haciéndome cargo también de lo que decía el diputado Mulet, señor presidente, yo creo que también puedo responder en un punto, avanzar en lo que me preguntaba la diputada Giles, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el tema o sea, yo estoy de acuerdo, quiero decir, perdón, con el tema de los pactos, explorar una eliminación de los pactos, en el sentido de que para fortalecer a los partidos se podría explorar, por ejemplo, la eliminación de esto a partir de listas que compitan por sí mismas, digo, no, porque incentiva el proyecto de cada uno, y eso lo comparto. Y respecto a las órdenes de partido, repetir nomás a propósito de lo que decía la diputada Morales, que yo prefiero más bien restituir un valor concreto, efectivo, respecto del respeto y la consistencia con los principios de los partidos, no más allá de las órdenes, porque las órdenes son contingentes, pueden explorar estructuras que son contingentes, contextuales, y que no necesariamente van a hacerle bien al partido. Entonces yo creo que lo que se podría explorar es más bien fórmulas, insisto, de que los parlamentarios puedan, aún votando en libertad, ¿no?, sí respetar los principios. Yo creo que en la medida que eso se fortalezca, se fortalecen los partidos también, antes que la contingencia que puede generar una orden determinada de partido, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por su exposición.
lo dispensamos. Si nos quiere seguir acompañando en la sesión, no hay ningún problema, pero muchas gracias por su participación. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados integrantes de la comisión, los miembros de la Secretaría, los invitados que nos acompañan. Haciéndome cargo de algunas de las consultas formuladas especialmente por el diputado Calixto, por su intermedio, presidente, para aclarar el tema respecto a la moción parlamentaria que se debate en este segundo trámite constitucional en el seno de esta comisión y el proyecto del Ejecutivo. Cabe destacar que efectivamente esta es una moción parlamentaria surgida transversalmente por senadores y senadoras en la Comisión de Constitución del Senado, la cual el Ejecutivo indicó en su minuto. El debate, ¿no es cierto?, se ha centrado respecto al tema del umbral. Nosotros como Ejecutivo, en la indicación que propusimos, eliminábamos, suprimíamos la regla del umbral, porque nosotros creemos que efectivamente, tal como se ha dicho acá, se ha puesto, digamos, como medida eficiente y eficaz solo para resolver el tema de la fragmentación, el tema del umbral que opera al inicio, ¿no es cierto?, del proceso, y no se hace cargo de todo el proceso donde se, tal como decía por su intermedio presidente el diputado González, efectivamente la mayor exención se produce con posterioridad al momento de la elección y tal como lo planteó el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública cuando mandató, ¿no es cierto?, hacernos cargo de este tema, que hay que avanzar en hacerse cargo de la fragmentación sin afectar la representatividad, que es un tema bien importante y que efectivamente con el tema, ¿no es cierto?, del traspaso de los votos, si uno no es electo, se estaría afectando la representatividad. En ese sentido, por su intermedio presidente, el Ejecutivo ha presentado un proyecto alternativo, ¿no es cierto?, que es una reforma legal que está, pero hoy día radicada en la Comisión de Gobierno, en primer trámite constitucional en el Senado, en el cual contribuye, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de la fragmentación todo lo relativo a la formación de partidos políticos. Y en ese sentido, por su intermedio, presidente, eleva, ¿no es cierto?, los requisitos para la formación de partidos, tomando como base, ¿no es cierto?, primero el número de afiliados, que pasa de 2,5 a 0,5, perdón, 0,25 a 0,5 del padrón electoral, lo mismo para las candidaturas independientes, que si bien se mantiene el umbral, ¿no es cierto?, de 0,5 respecto, ¿no es cierto?, de todo el no de la elección específica, sino del padrón efectivo, y además se elimina la posibilidad de financiamiento de los partidos que no tengan representación parlamentaria. Complementariamente se fortalecen las reglas, ¿no es cierto?, en relación a la constitución de partidos que no pueden estar hoy día como en 3 regiones contiguas, sino que en 8 regiones sean contiguas o discontiguas, con normas de vacancia al respecto. Y finalmente, a un tema que hacía por su intermedio alusión, entiendo, la diputada Giles, respecto al tema de los comités parlamentarios, con una regla general, ¿no es cierto? Hoy día los comités parlamentarios están solo a nivel reglamentario, y lo que hace tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados y Diputadas es elevarlo a nivel legal, estableciendo ciertos requisitos. Efectivamente, la norma del Ejecutivo va por un carril paralelo, digamos, es una norma legal que modifica distintos cuerpos legales, la ley 18.700, votaciones populares y escrutinios, la ley de partidos, la ley orgánica del Congreso Nacional, y en el caso, ¿no es cierto?, de la propuesta que se debate en esta comisión, por su intermedio, como sabemos, una reforma legal que además del umbral, que ha sido el tema que ha centrado, digamos, el debate, tiene el tema de la posibilidad de perder el escaño, ¿no es cierto?, si efectivamente la persona que ha sido electa por un partido, ¿no es cierto?, se cambia con posterioridad, y ahí está la salvedad, viene la indicación que formularon los parlamentarios y parlamentarias en el Senado, el tema de los principios, que efectivamente hay una exclusión si efectivamente el parlamentario puede acreditar, digamos, que en definitiva su desalineación está de acuerdo a los principios que tenía el partido, para efecto de evitar lo que por su intermedio presidente formulaba el diputado Calixto, y tal como lo planteaba también la diputada Morales por su intermedio presidente, efectivamente para efectos de garantizar que esto no fuera un arbitraje, ¿no es cierto?, que finalmente por disputas internas de los partidos pudiera utilizarse esta vía para expulsar a algún parlamentario o parlamentaria del partido, se establecía en la indicación del Ejecutivo una fórmula que efectivamente esto pudiera, los órganos del partido, digamos, tenían que después pasar al trícel con un procedimiento claramente establecido para evitar así que eso fuera una fórmula de arbitraje, para poder, ¿no es cierto?, imponer ciertas ideas al interior del partido y por la vía de la expulsión hacer valer, digamos, una visión respecto de otra. Muchas gracias, ministro, muy claro. Respecto a este tema, se ofrece la palabra. Diputado Calixto. Presidente, muy puntual, yo quisiera preguntarle a la señora ministra por su intermedio, ¿cómo explicamos este tema? De que, por ejemplo, un parlamentario ganando, siendo primera mayoría en su distrito o circunscripción, no sea electo, porque su partido no alcanzó el umbral o no alcanzó la cantidad de parlamentarios. Si está de acuerdo o no, porque eso viene en la propuesta de los senadores.
Muchas gracias, diputado Calisto. Diputado. Gracias, presidente. A ver, presidente, un comentario general. Obviamente hoy día tenemos un problema con el sistema político, y un problema serio. Tenemos que el sistema político que hoy tenemos hace al país casi ingobernable, y tenemos que resolverlo. Ahora, obviamente, acá los sistemas no son perfectos. Siempre, todo sistema, sobre todo la democracia representativa, va a tener siempre un problema de representatividad, va a tener siempre también un problema a lo mejor de un problema quizás de democracia, no va a calzar todo en el sistema. Y ni siquiera las llamadas democracias directas, que en definitiva son dictaduras, pero ni siquiera las democracias directas garantizan la representatividad, digamos. Lo que decía el diputado González, obviamente se puede dar que la renuncia o la expulsión del partido político sea a lo mejor un mecanismo de renuncia encubierta, pero no ha sido así la tónica. Los parlamentarios que han renunciado a su partido político no ha sido ni por una expulsión ni nada, sino que aquí también tenemos un problema que hoy día tenemos eventualmente 155 partidos políticos en la Cámara de Diputados, hoy día. Y eso tenemos que atender a ello. Eso sí tenemos que abordarlo. Así que a mí me parece que yo más allá de que vayamos encontrando algunos problemas en el proyecto, que ciertamente los tienen, pero tenemos que abordar esto. Aquí no podemos mirar para el lado con un problema serio que hoy día tenemos como país. Finalmente, solamente un comentario, sí. Yo le pedí a la blonda diputada que me antecedió en el uso de la palabra que se quedara para responderle, pero ella se fue, se retiró, se lo pedí expresamente. Solamente, bueno, reiterar, Jaime Guzmán es una figura, nuestro fundador, y no me cabe duda que fue admirado por personas que no son de la UDI también. El expresidente del Senado, Gabriel Valdés, el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, siempre manifestó su admiración por Jaime Guzmán, y otras personas más allá de la UDI, así que que Jaime Guzmán pertenezca en parte a otras personas más allá de la UDI, eso es natural, dado la trascendencia que él tuvo. Solamente responderle también a la blonda parlamentaria, que me imagino ella lleva tiempo preocupándose de Jaime Guzmán, porque ella, de una u otra manera, ella calificó a uno de sus asesinos como un preso político, al señor Hernández Norambuena. Así que la preocupación que ella manifiesta, la manifestó también en el pasado. Gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. En mi calidad de presidente, yo sí lo tengo que llamar al orden, porque efectivamente el referirse a un parlamentaria en función de sus atributos físicos creo que no corresponde. No, entonces, dije quién. No, le parece, pero es que usted alude directamente y por eso lo llamo al orden, diputado Benavente. Lo llamo al orden. Diputado Mulet, por favor, diputado Mulet. Yo creo que ya está el tema. Es como que yo claro, le dijera ¿no? calvo al diputado Velasco, no corresponde, ¿cierto? No, sería una verdad ostensible, eso sí. No, presidente, mire, yo solo, aprovechando que va a dirigir la palabra a la señora ministra, en general le hemos hablado de este tema, ella conoce la posición que yo tengo, pero a propósito del proyecto que estamos viendo acá, es un proyecto que, si bien es cierto, el Ejecutivo no lo patrocina, al contrario, formuló indicaciones que fueron rechazadas en su oportunidad. Bueno, no es menos cierto que dos de los principales partidos políticos del gobierno están presentes en este proyecto. Ni más ni menos que la presidenta del Partido Socialista lo votó a favor, ni más ni menos que la presidenta o el presidente del Partido por la Democracia, que son parte de los 4 partidos que promueven este proyecto de ley. De manera que puede que no esté el gobierno, pero están sus parlamentarios, digamos, que es como, es una de las, no voy a decir una contradicción, pero por lo menos hay un punto de vista distinto de lo que puede pensar el gobierno, y obviamente el gobierno no puede, ni los partidos pueden, ¿cierto?, menos el gobierno, digamos, manejar a sus parlamentarios en atribución, en uso de sus atribuciones constitucionales. Para que vea usted. Pero entonces, como estamos en política, y este es el Parlamento de la Cámara de Diputados, bueno, claramente que hay un interés
de parlamentarios del Partido Socialista, parlamentarios del PPD, parlamentarios de la UDI, parlamentarios quienes sostienen este proyecto de ley lo han aprobado, ¿cierto?, en que este proyecto opere, que este proyecto se apruebe, y es legítimo ese interés. Pero yo les quiero decir una vez más que el proyecto es fundamentalmente antidemocrático, y no es cierto que quieran evitar la fragmentación, lo que quieren es evitar la competencia, porque la fragmentación se puede evitar perfectamente siguiendo las lógicas de la democracia de otras maneras, sin meter la mano a la urna, sin alterar de esa manera el sistema con fórmulas, digamos, que más bien van a eliminar competencia, que a profundizar la democracia y tratar de tener un sistema con menos partidos que podría ser, aunque no lo es necesariamente, mejor. Podemos cambiar el sistema político, podemos cambiar el sistema electoral, podemos hacer una serie de ajustes para que, sin meter la mano a la urna, sin alterar las reglas de la sana convivencia democrática, se pudiera. Entonces creo que el debate tiene que ver con eso. Y por eso hago esta observación, presidente, a la señora ministra, que si bien es cierto no está el gobierno, sí están sus parlamentarios, y ni más ni menos que los dos presidentes de los partidos principales de gobierno. Muchas gracias, diputado Mulet, por su comentario. No sé si ministra quiere... Por su intermedio, presidente, el diputado Calixto preguntaba, ¿no es cierto?, qué nos parecía, y nosotros, efectivamente, tal como le había señalado el Ejecutivo en las indicaciones que presentó al proyecto, no hizo suyo el tema del umbral. Aquí hay que tener claro, y lo han dicho varios de los expositores y también parlamentarios y parlamentarias que han intervenido, que el sistema político, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de subsistemas, y aquí se está moviendo una pieza dentro del sistema. Y esto es muy importante porque esto tiene consecuencias generales, y por tanto es muy importante que cada una de las piezas que uno mueva, digamos, tiene que verlas de manera agregada. Y aquí, tal como se ha dicho, hay una serie de cuestiones, como son los umbrales, las federaciones, las reglas de formación de partidos, las candidaturas independientes, el tema de financiamiento de los partidos, la previsión de los pactos, la conformación de listas, el tamaño de los distritos. Todas estas cuestiones forman parte, ¿no es cierto?, del sistema político, y aquí hemos puesto el foco en una sola dimensión. Y lo que ha planteado el Ejecutivo, que en la práctica es relevante, ¿no es cierto?, mirar esto de manera abierta en cada una de las dimensiones para efectos de poder hacer los ajustes, porque compartiendo el diagnóstico, ¿no es cierto?, que efectivamente, tal como decía por su intermedio, presidente, el diputado Benavente, que también lo ha reconocido el Ejecutivo, por eso el presidente mandató, ¿no es cierto?, en su cuenta pública del 2024, que tenemos un problema, ¿no es cierto?, del sistema político que ha impedido hacer acuerdos duraderos, que eso erosiona, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerse cargo de las necesidades más urgentes de la ciudadanía muchas veces, y desde esa perspectiva buscar soluciones que nos permitan avanzar en el tema de la fragmentación sin afectar, ¿no es cierto?, la representatividad, y buscar esa síntesis que nos permita efectivamente hacer adecuaciones y mejoras sin afectar lo que se ha planteado aquí, ¿no es cierto?, el tema de representatividad o la imposibilidad que finalmente un elector, eligiendo a una persona, y que lo dijo hace un par de semanas, ¿no es cierto?, finalmente se difumina más aún, y por tanto eso puede erosionar aún más la confianza de la ciudadanía respecto al tema, al difuminarse, ¿no es cierto?, la posibilidad por la persona que uno vota con la que finalmente termina siendo electa. Y de esa perspectiva, por su intermedio, presidente, el Ejecutivo ha presentado un proyecto, ¿no es cierto?, que está hoy día discutiendo en el Senado, haciéndose cargo de los problemas de diagnóstico, pero con herramientas e instrumentos alternativos para lograr el mismo objetivo. Muchas gracias, ministra. Respecto a este proyecto de ley que ha sido debatido, hemos tenido ¿a cuántos expositores? 22. Se ofrece la palabra por terminada la discusión entonces de este proyecto de ley, y como corresponde se procederá a la votación en general en la siguiente sesión, que es lo que corresponde. No estamos citados para votar, a menos que haya unanimidad. No hay unanimidad, entonces en la siguiente sesión se vota. En general, obvio. En segundo lugar, corresponde continuar la tramitación. Muchas gracias, ministra, y a sus asesoras también. Corresponde continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de acciones delictivas o criminales, que es el boletín número 17.637. Hemos invitado al efecto al señor fiscal nacional, pero nos acompaña su representante. Por favor, lo invitamos a tomar asiento antes que... Muchas gracias. me corrijo. Es un problema, es como una película, Legal y Blonde, pero ese es otro problema. Y también nos acompaña don Leonardo Moreno vía telemática, a través de Zoom. Entonces, a efectos de continuar esta tramitación, la principal autora la saludamos, a la diputada Lorena Frías, que nos acompaña en esta comisión. Se presentó,
y vamos a ofrecer la palabra entonces al Ministerio Público y luego a la Defensoría Penal Pública para que nos den su opinión respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y diputadas presentes de la comisión y a todos los que están haciendo también seguimiento. Muchas gracias por la invitación. Es muy valioso para nosotros poder dar la opinión institucional respecto a este proyecto que consideramos muy relevante. Y lo consideramos muy relevante porque aborda un problema de interés progresivo que es el involucramiento de niños, niñas y adolescentes, en particular adolescentes, más que nada a el mundo de la criminalidad organizada, en particular su involucramiento en asociaciones delictivas y criminales. No con poca frecuencia se está apreciando que adolescentes se ven vinculados con este tipo de agrupaciones, y esto desde luego cuando es ocasionado o impulsado por la acción de un adulto, ¿no es cierto?, que promueve el desarrollo de estas carreras criminales, hace que este hecho, desde la perspectiva del adulto, sea más reprochable y por ende que merezca una respuesta más enérgica desde el sistema penal, y que consideramos que desde ese punto de vista es muy relevante esta iniciativa legal. Pero más allá de esta valoración general, sí nos gustaría mencionar dos puntos muy concretos que consideramos podrían ser problemáticos, pero que de todas maneras pueden ser enmendados durante la tramitación legislativa. Son dos cuestiones. En primer lugar, nos gustaría sentar que, por su intermedio, señor presidenta, los reclutadores son miembros normalmente de la asociación criminal. No tiene sentido que un reclutador esté realizando esa labor de promoción para que se incorporen personas a esta asociación si es que no son partícipes de esta misma asociación, ¿cierto? Y asimismo consideramos que no son cualquier miembro, son un miembro eminente o importante dentro de la organización. No quiero trivializar este punto, pero si uno lo lleva a un plano, qué sé yo, empresarial, si uno ve que también estas pueden ser consideradas empresas criminales, el jefe de recursos humanos no es cualquier persona dentro de la organización. Lo mismo en un equipo de fútbol quien realiza la compra de los pases, ¿no es cierto? Es una persona muy relevante dentro de una organización, y lo mismo ocurre dentro de las organizaciones criminales. Y si uno hace una comparación también con normas que han sido aprobados recientemente, y me refiero con esto a la ley 21.732 que sanciona las conductas terroristas, aprobada publicada en febrero del presente año, efectivamente los reclutadores tienen una sanción más agravada que es analogable cuando se trata de reclutar a menores de edad respecto de fundadores, financistas o jefes, ¿no es cierto?, con la cúpula de la organización criminal. Y entonces un primer problema que vemos con esta normativa es que en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos, estos artículos 295 bis y 295 ter permiten que estos reclutadores sean sancionados con penas que son similares o incluso inferiores que las que podrían acarrear otros miembros, incluso, por decirlo, los miembros sin ningún rango de la cúpula de las asociaciones. No en todos los casos, pero en particular en respecto del 293. Y eso consideramos que en materia de intervención delictiva podría también ser reconsiderado teniendo en cuenta la trascendencia que tienen en su rol estos sujetos. El otro tema que también nos parece que podría generar ciertas dificultades es el vinculado con la participación de los adolescentes dentro de la asociación. Es cierto, estos menores podrían ser reclutados para cometer algún acto en particular, qué sé yo, se trata de una organización que recepta vehículos, que los gemelea, como se dice coloquialmente, para venderlos, y entonces me consigo un par de sujetos adolescentes que realicen un robo, yo tengo identificado cuáles son los automóviles que quiero y les digo, sin pertenecer a la organización. Está muy bien, eso es una forma de reclutación para las actividades que realiza la asociación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se los recluta para que participen y los adolescentes participan? Nosotros como Ministerio Público consideramos que sí está la posibilidad de que los adolescentes cometan también el delito de asociación delictiva y criminal, que sean ellos partícipes y que por tanto merezcan una sanción por tal responsabilidad individual. Y esto es un hecho, es una circunstancia que se debate mucho en tribunales, porque la Defensoría normalmente, y
especialmente mencionando el hecho de que muchas veces ellos son arrastrados por adultos, señalan que no habría una responsabilidad o no correspondería sancionarlo. Y no sé si esa es la savia del proyecto, si esa es la intención, pero al menos nosotros consideramos que eso podría ser problemático. Hay condenas, de hecho, a adolescentes que por su rol dentro de asociaciones criminales. Voy a mencionar una reciente, la condena del adolescente KLDC, es del 21 de abril del 2023, en procedimiento de abreviados RIT 1773-2023, seguida ante el segundo juzgado de garantía. Esta es una asociación bastante conocida, la denominada Kiki, que es la organización de tráfico de droga en Huechuraba. Fue condenada esta adolescente por labores de asociación para el tráfico de drogas, por acopiar, por vender y por dosificar droga. Entendemos que pueden asumir roles relevantes y desde luego, si hay un criterio de reclutamiento que es coactivo, como señala en algunas partes el proyecto, claro, puede ahí no haber una acción del adolescente, pero si no es coactivo, si no es de violencia, nosotros consideramos que puede existir perfectamente el dolo para integrar estas asociaciones criminales. Termino con un punto brevemente, señor presidente. Uno podría decir, bueno, usted mencionó la legislación antiterrorista y precisamente los adolescentes no son responsables por cláusula expresa de delito terrorista, pero ahí pasa... no es analogable, ¿por qué? Por lo siguiente, en primer lugar, bueno, hay convenios también y tratados internacionales de derechos humanos en esa materia en particular, y además los delitos terroristas requieren algo que va más allá que el dolo, que es una finalidad, ¿no es cierto? Y esa finalidad trascendente precisamente es la que se señala en ciertos casos que quizás los adolescentes podrían no tenerlo en su grado de desarrollo hacia la adultez. Pero el dolo común que exige la asociación delictiva y criminal no es una finalidad, no es un elemento subjetivo del tipo como sí lo es la finalidad terrorista, y consideramos en ese sentido que al menos sí estarían todas las condiciones para que tengan dolo común, para entender que están participando en una asociación criminal y que la favorecen. Y también consideramos que ese puede ser un problema que incluso podría abrir la puerta a revisión de condenas ya decretadas en contra de adolescentes por estos delitos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Samuel, por su presentación. A continuación le vamos a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública, a don Leonardo Moreno. Leonardo, tiene usted el uso de la palabra. Saludarlo a usted, a todos los honorables miembros de la comisión. A mí me parece que hay varias cosas que destacar en este proyecto. En primer lugar, todo lo que se señala y se menciona en el mensaje, ¿verdad? Es decir, hay una declaración categórica respecto de que los niños, niñas y adolescentes, dada su situación de vulnerabilidad, son utilizados por las bandas criminales. Y a mí me parece que eso es un hecho, no es una opinión, no es un juicio, es un hecho de la realidad. En segundo lugar, eso tiene que tener una consecuencia que es más o menos evidente, que muchas veces estos niños, niñas y adolescentes entonces son una víctima de esa asociación delictiva o criminal, ¿verdad? Y que eso conlleva necesariamente un tratamiento particular de estos niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en estas figuras delictivas, ¿no? Por otro lado, también es muy cierto, no está arreglada esta situación y en ese sentido, sin duda, se comparte la necesidad de regular esta nueva situación de reclutamiento, pero con las particularidades que acabamos de señalar. Es decir, que estamos frente al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, y que en esos contextos estos niños, niñas, adolescentes se constituyen en una víctima más de la actuación de esta asociación delictiva o criminal. Es importante esto, ¿por qué? Porque estamos una vez más penando una situación o una conducta que en principio no es punible, como el reclutamiento. El reclutamiento, por regla general, no es punible, lo estamos penando excepcionalmente. Y lo estamos penando precisamente porque nos parece grave que ese reclutamiento afecte a niños, niñas, adolescentes. Pero esto significa hacerse cargo de nuevo de dos cuestiones que son, me parece, esenciales. Por un lado, que estamos una vez más en el caso de una situación de excepción. Y segundo, que tiene que haber una consideración de proporcionalidad en las penas, a propósito de lo que señalaba el representante del Ministerio Público. Es decir, no parece razonable que este reclutamiento, ¿cierto?, tuviera una pena que sea relevadamente alta en circunstancias que debería ser, por una cosa de sistemática del código,
inferior al delito en el grado de imperfecto, tentado o frustrado, porque precisamente estamos frente a una situación excepcional de punibilidad de una conducta que en principio no es punible. También me parece que es muy relevante que la Comisión considere que estamos frente a una situación de un bien jurídico que no es único, sino que es un bien jurídico, permítame decirlo, pluriofensivo. Por un lado está, probablemente parte importante de la preocupación de la Comisión, que es la seguridad pública, pero por otro lado, los derechos del niño y niña que es reclutado de ser protegido contra la violencia y el derecho que tiene a un nivel de vida y desarrollo en un entorno adecuado. En este espacio, y perdón que me haya tomado algunos minutos para todo esto, entonces es muy importante, primero, que hay que actualizar la denominación que se hace en las distintas reglas legales de la denominación. Tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes. Esa es la terminología que se ha recogido en la ley 20.430, en la 20.084. Entonces, toda la legislación más moderna nos habla precisamente de niños, niñas, adolescentes. Y segundo lugar, señor presidente, con esto ya voy terminando, permítame un par de minutos, uno podría decir que hay dos figuras aquí, ¿no? Una especie de reclutamiento simple, en el caso en que no podríamos hablar de consentimiento de los niños, niñas, adolescentes, porque las dos reglas legales que se pretenden modificar, lo que debiera ocurrir aquí es que eximen de responsabilidad al niño, niña, adolescente de la comisión del delito para el cual es reclutado, ¿no? Y aquí una línea que ustedes tendrán que considerar adecuadamente es que eventualmente entonces este adolescente no responde por el hecho de pertenecer a la asociación delictiva o delictual porque ha sido reclutado con esa finalidad, y en cambio sí puede responder por el delito eventualmente individualmente considerado. Es decir, lo que se estaba diciendo aquí, el hurto, el robo por sorpresa, eventualmente sí pudiera significar responsabilidad penal del adolescente, pero no podemos a eso sumarle el hecho de que ha sido reclutado por esta organización criminal, precisamente porque se ha declarado que este menor es una víctima, pues. Y respecto de el reclutamiento ahora utilizando medios de uso de fuerza, violencia, intimidación, coacción o amenaza en contra de esta situación de vulnerabilidad de este niño, niña, adolescente que ya hemos declarado es una víctima, entonces en este caso claramente estamos en principio en una situación de eximente de responsabilidad penal, porque ahora ya no solo tenemos el problema de que fue reclutado y eventual cometió un delito común, sino que lo hace en el ejercicio de esta fuerza, violencia o intimidación o coacción de la que él es objeto. Y en este caso, entonces, en esta segunda situación, con mayor fuerza, uno puede sostener que estamos frente entonces a una situación eximente de responsabilidad penal. Ya no solo del hecho de pertenecer a la asociación, sino que ahora también, ¿verdad?, por el delito común que eventualmente esa organización lo está coaccionando a cometer. A mí me parece que son cuestiones que son muy importantes de considerar y que guardan coherencia con lo que se declara en el mensaje. Sin perjuicio de eso, señor presidente, porque siempre uno, ¿verdad?, habla probablemente más rápido y menos comprensible que un buen texto, me permito ofrecer a los miembros de la distinguida comisión enviarles al término de esta sesión una minuta donde se expresa con mayor claridad y un poco más de detalle los puntos que he tratado de resumir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Leonardo. De todas maneras, si nos remite a la Secretaría vía correo electrónico y la Secretaría lo distribuye. Se ofrece la palabra, diputadas y diputados, sobre este tema. Diputada Lorena Fríes. Bueno, primero agradecer la presencia y participación del Ministerio Público, también de la Defensoría Penal. La verdad que lo que está fuera de cuestión en este proyecto, sin perjuicio, digamos, de lo que pueda pasar durante el debate en la comisión, es que
se tienda a involucrar a niños, niñas y adolescentes como parte de parte del reclutamiento, es decir, que vayan a ser sancionados por participar de la asociación ilícita, o sea, de la asociación criminal o delictiva. Y en ese caso, justamente basada en las obligaciones internacionales que respecto de niños, niñas y adolescentes también hablan de un consentimiento progresivo, que no es solo un tema para la ley antiterrorista, es un tema para cualquier involucramiento de niños, niñas y adolescentes en situaciones delictivas. Aquí en ambos casos, sea a la fuerza o sea con un supuesto consentimiento que no sería tal, justamente porque es un niño, niña o adolescente que no ha llegado a la madurez de esa construcción de consentimiento, es que en ningún caso podría ser sancionado por esa figura. Y lo segundo que me parece interesante es que efectivamente estaba viendo que de alguna manera los países se hacen cargo con distintas fórmulas de este fenómeno, que es un fenómeno presente cuando hay crimen organizado. Pero quería recordar también que la figura del reclutamiento se utiliza también a propósito del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, como uno de los elementos justamente contra el desarrollo y la dignidad de estos niños, niñas y adolescentes. Por cierto que en contextos de conflicto interno o de dictaduras, etcétera, pero a lo que voy es que no se trata de un concepto nuevo, ya ha sido utilizado, y si no hay que ver todo lo que pasa en los países africanos, donde este es un tema el reclutamiento es un tema que está al servicio, digamos, de los movimientos que allí movimientos armados que allí se desarrollan. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Fríes. Samuel, si usted se quiere hacer cargo, luego Leo. Sí, brevemente, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que es crucial acá, al menos desde nuestra perspectiva, determinar si efectivamente en todas las situaciones en las cuales un adolescente se involucre en asociaciones criminales es efectivamente o no una víctima, si esto se produce en todas y cada una de las situaciones o si esto, porque lo hemos mencionado, o sea, evidentemente cuando existe un contexto coactivo de violencia, ahí no hay acción y las categorías dogmáticas existentes ya en el Código Penal permiten solucionar esas situaciones. Pero si consideramos a priori que un adolescente que realiza alguna acción en el contexto de una organización criminal, póngase el caso también del secuestro con homicidio del teniente Ojeda, uno de los primeros imputados también identificados fue un adolescente. Así que consideramos a priori que se trata de víctimas, de personas que están en una situación de vulnerabilidad sin que existan estos contextos, nosotros consideramos que podría ser problemático, especialmente cuando se trata de involucramientos con algún pago remuneratorio, incluso en estos por su participación en estas organizaciones criminales. Y ese es el punto que hemos querido asentar, no sé si con menor o mayor éxito, pero al menos la preocupación que desde el Ministerio Público tenemos, que esto termine siendo una interpretación para que en todos y en cada uno de los casos en que se puede atribuir responsabilidad por participación en asociaciones delictivas o criminales, se termine entendiendo que no puede un adolescente cometer estos delitos. Muchas gracias. Señor Malamud, le ofrezco la palabra al diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es muy interesante esta propuesta legislativa porque refuerza la protección de los menores de edad, particularmente cuando son utilizados por una asociación delictiva o por una asociación criminal, que es algo que es bastante recurrente. Pero me surgen unas dudas en relación precisamente a la exención de responsabilidad que se contempla. Que entiendo que está referida al delito de asociación delictiva o asociación criminal, pero no a los delitos que cometan esas organizaciones. Pero me gustaría hilar un poco más fino sobre eso y particularmente sobre el significado del verbo rector del delito. Dice, el que reclutare a un menor de edad para participar de una asociación delictiva será sancionado, etcétera. El reclutare, ¿qué es reclutar? Es utilizar un menor como participante de una asociación delictiva,
inducirlo, invitarlo ocasionalmente, un poco que si el señor Moreno nos pudiera ilustrar un poco más de detalles sobre el verbo reclutar, porque en otras ocasiones sobre la utilización de menores de edad se habla sobre utilización. No sé muy bien cuál es la diferencia y me gustaría que me orientaran. Segundo, que este tipo penal, no sé cómo funciona cuando la asociación delictiva la encabeza o la forma también otros menores de edad. Son frecuentes la asociación entre menores de edad para poder hacer portonazos, no sé cómo le dicen, que van de lugar en lugar en tiempos muy cortos, o también cuando atacan en grupo a personas en una agrupación de más de 10 menores de edad. ¿Qué sucede en esos casos? ¿También opera este tipo penal en cuanto a reclutar a menores de edad cuando son todos menores de edad, incluyendo el que la encabeza? Eso. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Sánchez, luego el diputado Ilabaca. Muchas gracias, presidente. A propósito de lo que dice por su intermedio el diputado Soto, déjeme medio segundo porque solo quiero confirmar algo aquí en el Código Penal. Me da la impresión de que no, efectivamente, en nuestra legislación penal no hay otra mención al concepto de reclutar, según tengo entendido. Entonces, claro, entonces me gustaría consultarle por su intermedio al Ministerio Público y a la Defensoría, si es que en la doctrina, en el fondo, en la teoría, en la jurisprudencia, se hace uso a un concepto de estas características, porque quizás tenemos que cambiar el concepto acá para que esto no termine cayendo en esa trágica tendencia en otras ocasiones, donde ley hecha, ley en el fondo que no tiene mayor aplicación o mayor, en el fondo, expresión en tribunales. La idea es que esto obviamente tenga algún efecto práctico, por supuesto que me hago parte de esa inquietud. Evidentemente la pertenencia a organizaciones criminales, y personalmente lo hemos señalado también desde el Partido Republicano, a nosotros nos parece que la mera pertenencia debiese ser considerado como un delito suficiente para irse a la cárcel. En términos prácticos, en el fondo yo sé que la asociación ilícita ya existe, pero sabemos el destino que corre eso en tribunales hoy en día. Entonces, teniendo presente esa inquietud, esa preocupación, yo creo que debiésemos preocuparnos también, valga la redundancia, de que el concepto que se usa acá permita la aplicación plena de este tipo penal en tribunales, y me preocupa que podamos estar creando acá algo que no va a tener, en el fondo, consistencia con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le voy a ofrecer la palabra. Disculpe, diputado Ilabaca. Sí, presidente, nos entregaron hoy día también el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional donde nos plantean parte de estos temas. De hecho, una de lo que señala la biblioteca, no solamente en sus conclusiones, sino que al comienzo, es que el verbo rector utilizado por la norma, que la más recurrida es utilizar menores de edad. Y así y establece una serie de recomendaciones y nos muestra varios casos de legislación comparada y casi ninguno es el reclutar. ¿Ya? Parece que ninguno. Eso por un lado. Y también la fórmula en que vamos a utilizar. Me parece interesante el proyecto de ley, sobre todo hacia dónde apunta. Yo no me gusta la generación de nuevos delitos autónomos. Yo creo que podríamos tratar de establecer algún tipo de agravante, de responsabilidad en el proceso de aplicación de pena, o trabajar eso. Pero más allá de estos temas en particular, también me gustaría poder escuchar, y cada vez que hablamos respecto a este tipo de materia, a también profesores de Derecho Penal que permanentemente están interesados en aportar en este tipo de discusiones, porque es un tema bastante complejo. Y claro, la diputada Fríes, por su intermedio, tiene una postura en particular desde la visión de los derechos humanos y respecto a los menores de edad, que muchas veces se contrapone con la visión de otros actores de esta comisión, pero me gustaría a mí poder escuchar, insisto, a algunos profesores de Derecho Penal que nos vinieran a iluminar con su sapiencia respecto a esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Con su sabiduría, sería bueno. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Don Sebastián.
Samuel. Muchas gracias, señor presidente. Sí, claro, el reclutamiento va, yo creo, un poquito más allá de lo que normalmente se utiliza como figura agravatoria por involucramiento con adolescentes. De hecho, el artículo 72 habla cuando el delito sea cometido con la intervención, o sea, simplemente en conjunción con. Pero el reclutamiento, que es, si no me equivoco, también no recuerdo otro uso que haya sido fuera de la ley antiterrorista, va en crear una suerte de afección para con un colectivo, ¿no es cierto? Es algo que va incluso más allá, que debiese perdurar, ¿no es cierto? Que el adolescente de cierta manera altere, ¿no es cierto?, su vida normal y desarrolle una carrera criminal y de cierta manera se comprometa con esta organización de la que el adulto forma parte. Y por eso yo considero que en sí es una forma de intervención que debiese ser punible tanto como fundar, tanto como financiar, tanto, por eso es que es tan grave. Eso en cuanto al verbo rector. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. La Defensoría Penal, don Leonardo. Muchas gracias, presidente. A mí me parece que no tenemos que confundir, insisto, dos cuestiones que son distintas. Una asociación delictivo criminal, lo que se está, y así está claramente en el mensaje, lo que se quiere, la intención base, es que adultos que integran esa organización criminal no utilicen, o en este caso recluten, adolescentes para la comisión del delito como una manera de evadir, por una parte, su propia responsabilidad, ¿verdad? Y involucrar a personas que eventualmente van a ser objeto de una sanción menor. A mí me parece que eso es de lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, resulta muy relevante la consideración de cómo se recluta. Y insisto, yo creo que aquí coincido con el Ministerio Público. Reclutar es tratar o realizar acciones tendientes a incorporar a esta asociación delictiva o criminal a la persona del adolescente para que participe luego como un miembro. Entonces, es aquí donde yo he hecho la distinción que me parece que hay que volver a reiterar, de que una manera es el reclutamiento que yo les decía simple, es decir, donde no hay una coacción o una violencia sobre el adolescente, en que entra el tema de la voluntad y el desarrollo progresivo del consentimiento del adolescente, en el que uno pudiera concluir entonces que ese adolescente, en ese caso, va a responder por el delito que comete. El hurto, el robo por sorpresa, el portonazo, ¿verdad? Pero no se puede agravar su responsabilidad sancionándola adicionalmente por la incorporación a esta asociación delictivo criminal, porque en ese contexto, bajo la lógica de la ley de droga, bajo la lógica de la Convención de Palermo, es una víctima precisamente porque su consentimiento no es libre. Y en el caso, mucho más duro ahora, de que la forma de incorporar a este adolescente, a esta figura delictual, sea precisamente usando fuerza, violencia, intimidación, coacción, en este caso hay un eximente de responsabilidad penal respecto del delito en concreto que comete, ¿no? Por eso hay que distinguir de qué manera se pretende incorporarlo a la asociación. En uno, no va a responder de la asociación delictivo criminal, pero sí va a responder del delito en particular común que cometa, y en el otro caso queda exento de responsabilidad penal. Pero eso es lo que hay que distinguir. Ahora, el término reclutamiento puede no ser tan utilizado o común en nuestra legislación precisamente porque en general los tipos penales no descansaban bajo la lógica de sancionar a quien se aprovecha de otro. Tanto así que el propio proyecto, no lo hemos mencionado, pero el propio proyecto declara expresamente que obviamente la consideración de la falta de consentimiento del menor no libera a aquel que lo recluta de su responsabilidad. Pues sí, por eso digo, ¿qué es lo que está buscando sancionar aquí? Ustedes se están preocupando del delito final. Aquí básicamente lo que se pretende es sancionar al que incorpora adolescentes para la comisión de delito. Entonces, lo segundo, una segunda pata del proyecto es si ese adolescente que ya fue reclutado por estas personas mayores, ¿verdad?, va a responder del delito común. Y lo que estamos diciendo aquí es que sí, en el caso que el reclutamiento sea este reclutamiento que yo les llamo simple, y no cuando su voluntad claramente, por la forma en que fue reclutado y mantenido al interior de la asociación criminal,
le impide tener un consentimiento. Entonces, en ese caso, opera así como un eximente de responsabilidad. Muchas gracias, don Leonardo. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez y luego al diputado Soto. Muchas gracias, presidente. A ver, estaba revisando un poco y quiero deslizar ahí una idea a ver si a los colegas podrá parecerles. Creo que aquí es más fácil y puede ser más eficaz adecuarnos a los tipos de autoría que ya están concebidos dentro del Código Penal. Y que en vez de hablar de reclutar, hablemos de quien instigare. Porque en el fondo estamos hablando en términos estrictos de una instigación, o sea, el adulto instiga al menor de edad para participar en la comisión de este delito y que fuese una instigación para su participación en cualquier grado, sea autoría directa, inmediata, etcétera. Creo que en el fondo replantearlo en esos términos podría ajustarse más. Insisto en el punto, a mí me preocupa mucho que esta idea de reclutar sea algo que requiera o termine demandando en tribunales un vínculo excesivamente formal con la organización criminal, a tal nivel que sea algo que no tenga en el fondo existencia real. Porque, claro, me imagino que hay algunas pandillas donde al estilo de lo que era El Salvador antes con las maras, llevaban hasta la pandilla tatuada. Yo no sé si todas las pandillas acá en Chile es el mismo nivel de pertenencia o de vinculación donde terminan convirtiéndose casi en la familia del menor de edad en este caso. Si es que fuera así en todos los casos, obviamente el concepto de reclutamiento tendría plena vigencia, porque es como casi que te adopta la familia. Entonces, ahí evidentemente el vínculo es formalísimo. Pero si es que en el fondo hay ocasiones en las cuales estos menores terminan actuando como una especie de agentes libres entre distintos grupos, ahí el grado de formalidad no sé si se terminaría cumpliendo al estándar que lo va a exigir un juez. Muchas gracias. Diputado Soto, luego diputada Fríguez. Gracias, presidente. Mire, que yo no logro entender muy bien este debate, porque el artículo 292 del Código Penal castiga a los que son parte de una asociación ilícita, una asociación delictiva. Dice: quien sea parte de una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. La pena será de presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5 años, si la participación de una persona consiste en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado. La asociación delictiva es una organización formada por 3 o más personas. Yo me pregunto, si hay una agrupación de 3 o más personas que tienen 17 años y forman una asociación delictiva y de manera permanente participan en toda clase de delitos, de manera estable, como ocurre en un caso, no sé quién habrá reclutado quién a quién entre ellos, pero son todos menores de edad. ¿No sería ninguno punible por participar en una asociación delictiva? ¿No sería ninguno castigado por participar cumpliendo distintos tipos de funciones, jefaturas, mando, o haberlo fundado? No entiendo qué ocurre en ese caso. Cuando no hay un adulto como dice acá, que los haya reclutado, sino que ellos mismos sean la asociación delictiva o criminal. Muchas gracias, diputado Soto. Diputada Fríguez. Sí, solamente que quizás sería bueno que viniera también Ignacio Castillo, porque a propósito del primer informe sobre crimen organizado que hizo la Fiscalía, yo creo que ahí se puede ver justamente uno de los hallazgos que hay en ese informe, que tiene que ver justamente con dónde se ubican los tramos de jóvenes en la realización de estos delitos y cómo desde ahí empiezan, no todos obviamente, pero a subir en las estructuras. Y en este caso lo que se trata es de distinguir a aquellos que van a ser cooptados para ir asumiendo los distintos pasos en esta carrera criminal, que obviamente no pueden responder por esa cooptación, pero sí pueden responder por el resto de los delitos. Es tan simple como eso. Sí. Yo estoy tan de acuerdo, me parece, son buenas preguntas y es importante, creo yo, para que vayamos adelantando,
que es un debate que no se va a agotar ahora y que vamos a proponer también a las y los diputados que nos demos un tiempo para de aquí al viernes para que le entreguen a la Secretaría alternativas de más profesores. Recordar que la 21.567 justamente tenía por objeto autonomizar este delito, antiguo delito de acción ilícita, ¿se acuerdan? Sino que autonomizarlo. No es necesario cometer un delito propiamente tal, sino que pertenecer ya constituye un ilícito penal. Entonces, si les parece, a la comisión nos damos un plazo para invitar y profundizar en esta materia, junto con agradecer a la Defensoría Penal Pública, a don Leonardo y también a Samuel por acompañarnos el día de hoy y también a las y los diputados. ¿Les parece? Muchas gracias. Tenemos en tercer lugar de la tabla un proyecto de ley que es bastante complejo en cuanto a su análisis porque tiene muchas indicaciones. Yo lo que le quería proponer, porque viene en segundo trámite o acá. En segundo trámite. En segundo trámite. Entonces le quería proponer a la comisión que lo analizáramos en otra sesión para que pueda verlo en su conjunto, si están de acuerdo, que era el tema de la modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Les parece? Si estamos de acuerdo en eso, se acuerda. Diputado Vilavaca. Sí, puntos varios. Sí, presidente, no es puntos varios, Ya. es respecto a la tabla. ¿Ya? Ya. Cuando nosotros queremos no tramitar un proyecto, ponemos muchos proyectos en la tabla y le ponemos tiempo acotado. El presidente, que lamentablemente no está, no se ha dicho por qué razón no vino hoy día el presidente, está permanentemente llamándonos a sesiones especiales para tratar el proyecto estrella que él quiere sacar, que dice relación con la reforma política. Pero no trata proyectos con la misma, yo se lo pedí en la sesión pasada y lo voy a reiterar, que el proyecto en particular del fortalecimiento y los otros que traen urgencia, podemos llevar adelante la tramitación rápida de esos sacándolo en este tipo de sesiones. Y voy a pedir también, presidente, para que quede en acta, que también el presidente pueda poner en tabla un proyecto del cual también somos autores y que dice relación con la apertura de la cuenta corriente del poder. Porque claro, yo creo que todos nos tenemos que, aquellos que cumplimos con roles de importancia, debemos hacernos los test de drogas. Pero así como nos vamos a hacer los test de drogas, yo me gustaría que también nos abriéramos las cuentas corrientes. Y ese es un proyecto que está en esta comisión y me gustaría que lo pudieran poner en tabla también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vilavaca. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. De no ser así, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.